¿con qué palabra definirías tu sensación durante la semana? ¿Te inquietó, te preocupó, te qué? No, bueno, sí, es muy inquietante. A mí el episodio que me resultó particularmente preocupante fue el del alzamiento policial. Me recuerdo del 2009 en Honduras, seguido por la saga del 2010 en Ecuador, la reciente irrupción de la Fuerza de Seguridad en Bolivia, que luego después terminó en un golpe que se ordenó parlamentariamente. Si bien Dilma y Lugo fueron golpes parlamentarios, evidentemente la irrupción de la Fuerza de Seguridad después del ciclo cerrado de la irrupción de las Fuerzas Armadas en la región, eso ya no está disponible, o por lo menos no se observa. Las Fuerzas de Seguridad son claramente un vector de golpes institucionales muy severos, y yo creo que Argentina no está exento. De hecho, todo lo que sucedió en la región finalmente tuvo también su correlato en Argentina y viceversa. No estamos aislados en eso, por eso me preocupó mucho y me llamó particularmente la atención la poca importancia que le asignaron los medios al tema, siendo que terminamos al otro día discutiendo este mamarracho de Macri con respecto a la ciudad de Buenos Aires y dejando de lado lo que fue para mí el episodio más grave, uno de los 5 más graves desde 1983 y sin duda el más grave del gobierno de Alberto Fernández, que fue la irrupción de la policía bonaerense en la escena política de manera, yo te diría, absoluta, plena y obscena, ¿no? ¿Vos qué percibís? Porque no entiendo que estés encuestando ahora, ni no, para nada. Cosa por el estilo, pero ¿qué percibís de, saber cómo denominarlo, un promedio de impresión social frente a lo que ocurrió? Mira, yo no he visto estudios de opinión sobre lo que ocurrió, pero es un fenómeno cualitativo más que cuantitativo. Yo creo que habrá un sector que efectivamente quedó impactado por eso, pero los mecanismos de este tipo de movimientos no siempre son visualizados inicialmente por la opinión pública de manera directa. Pero más allá del dato cuantitativo, que no lo disponemos porque no hay nadie que lo haya, ni creo que haya nadie que lo vaya a medir, cualitativamente es muy preocupante porque por primera vez estamos en presencia de un gobierno popular, bueno, no por primera vez, pero tan abiertamente rodeando la quinta presidencial armados con el armamento y los insumos que le provee el Estado para la defensa de la comunidad a esta fuerza de seguridad. No hay antecedentes, por lo tanto me parece realmente muy grave, y creo que además está en la saga de una serie de acontecimientos que nos permiten establecer el vínculo, si bien de manera inorgánica, por lo menos saber que no es un hecho aislado. Esto se sucedió luego de un paro agropecuario, vos te debes acordar, Eduardo, que se hizo a los días de haber asumido Fernández y nadie entendía el porqué. El único fin era demeritar al gobierno y socavar la autoridad presidencial. Cacerolazos, las marchas anticuarentena, la reciente salida de Lázaro Báez de la cárcel en horario de prime time de la televisión para generar el efecto que generaron en términos de opinión pública. Ahora, Artemio, todo eso no se sabía ya. Hoy editorializábamos al respecto y te traslado en tono de pregunta. Sí. El tema es qué hace la derecha o qué hacemos nosotros con eso. Bueno. Y yo creo que se minimizó también desde este lugar la circunstancia que está atravesando el gobierno popular. No sé si efectivamente se tienen claro cuál es la dimensión de lo que se está enfrentando. Espero que sí, pero la verdad es que yo creo que hay en ese sentido una postergación acerca del tipo de caracterización que debe brindarse en la etapa. A mi juicio hay una caracterización muy laxa de lo que el conjunto de la coalición conservadora y de las fuerzas que la sostienen implica para el país. Hubo toda una teoría sobre halcones y palomas, una posibilidad de negociación con un sector del PRO. Bueno, ya nos hemos dado cuenta de cuando definen modelo de país, hay un solo sector y se alinean todos detrás de un mismo plexo programático. Fíjate
cuánta diversidad hay en la reacción que tuvieron frente a la toma de un punto de la coparticipación de capital para ceder la Sí, que provincia de ni Buenos siquiera son, Aires. Ninguna. ni siquiera es coparticipación, fueron partidas especiales, pero bueno. Partidas especiales, sí, sí. Bueno, modificó la fórmula de coparticipación, lo cual lo hace totalmente anticonstitucional. Pero más allá de la nominación, fíjate cuánta diferencia hubo. Fíjate qué diferencia hubo cuando el tema Vicentín. Fíjate qué diferencia hubo cuando el tema reforma judicial. Cuando el modelo del país está en discusión, son una sola coalición y reaccionan todos unificadamente. De hecho, que lleva la voz cantante ahora es uno de los que teóricamente era una paloma, que era Horacio Rodríguez Larreta. Así que, bueno, estamos en esta circunstancia. Ahí, con el aditamento de que también colaboran en esta oposición salvaje, ahora ya no solo los medios y un sector del Poder Judicial, que era lo que teníamos nosotros, el trípode tradicional, medios opositores, Poder Judicial y la coalición política conservadora. Ahora apareció también en escena la Fuerza de Seguridad. Eso es muy preocupante, muy grave, a mi juicio muy grave. Un tema sobre el que has estudiado y mucho, que de última es tu especialización en un punto en términos de lo sociológico como herramienta para analizarlo en cuanto a su impacto, más allá o más acá, si se quiere, de lo que señalás en torno de que puede llegar a estar siendo demasiado laxa la vara con la que el gobierno mide al enemigo. ¿No te parece que también hay un problema de comunicación en cuanto a estar yendo detrás de la agenda que permanentemente marcan? En la semana, por ejemplo, bueno, esto también uno lo venía diciendo hace rato, pero también se escuchó a otro colega como Berbisky diciendo, bueno, extraño a Aníbal. Digo, alguien que vaya, Aníbal o un Aníbal, esto lo agrego yo, pero un cangal turco, como lo charlaba esta semana también con un amigo, que marque mejor, que se anticipe, que espadee mejor. ¿No sentís esto o no te parece que sea trascendente? Bueno, yo creo que como todo equipo joven está aprendiendo y bueno, hay que darle un tiempo de asentamiento. Yo creo que eso va a suceder. La cintura que tiene Aníbal fue construida a lo largo del tiempo, es muy difícil replicar inicialmente una figura de estas características. Ahora yo no le quito, digamos, la posibilidad de que cualquiera de estos jóvenes que están rodeando a Alberto cumpla esa función. De todas maneras es cierto, y en lo más estructural vos tenés absoluta razón, cuando uno toma como propia o replica la agenda del adversario o enemigo, usando la categoría que vos señalaste con certeza y yo comparto, tiene mucha chance de ser claramente postergar una acción de gobierno y terminar cooptado por la propia agenda. Fíjate lo que pasó con el Frente para la Victoria, para no hacer demasiado hincapié en lo que sucede hoy, porque a veces los ejemplos históricos sirven. Y en el ámbito estrictamente electoral, el Frente para la Victoria en el año 2013, en provincia de Buenos Aires, hizo propia la agenda de Sergio Massa. Vos te acordás que en La Paso perdió por 6 puntos, y a partir de ahí reflexionaron que lo que estaba exigiendo la opinión pública era una parte de la agenda que replicaba en ese momento el Frente Renovador con Sergio Massa como candidato. Era baja de la edad de imputabilidad y impuesto a la ganancia, las dos cosas, me acuerdo perfectamente. Y lo tomaron como propio y prometieron baja de la edad de imputabilidad y también prometieron bajar la imposición a las ganancias, sobre todo en los trabajadores bajo relación de dependencia. ¿Qué pasó? Massa, en lugar de 6 puntos, en la general estiró la diferencia a 12. No solo no logró convencer al propio electorado de que efectivamente esa agenda era propia, sino que produjo un efecto paradojal, perdió votos propios. Ahí hay un problema que hay que observar también. Yo creo que cuando la agenda te la impone el enemigo, el retroceso, aunque la contestes bien, de la mejor manera, te esmeres en replicarla, el retroceso se produce igual. Y el gobierno muchas veces está muy atrás de lo que plantea como agenda el adversario y el enemigo. Es cierto que tienen todos los medios, y vos sabés que la coalición conservadora en Argentina no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas y jueces, que son los que marcan el camino. Y yo creo que a veces el gobierno está muy preocupado por responder la agenda que le instalan. ¿Por qué te parece que puede pasar eso? Bueno, vos sabés que es una pregunta muy compleja de responder. Yo creo que voy a empezar por lo más incómodo para decir, para mí.
Dale, dale. Que hay sectores que comparten que esa es la agenda. O sea que efectivamente dentro de la coalición oficialista, al ser tan amplia, hay sectores que consideran que la agenda que instala el enemigo o que instala el adversario es parte de la agenda propia del gobierno. No olvidemos que esta coalición tiene entre sus integrantes, componentes, sectores que estuvieron más o menos próximos a la coalición Cambiemos cuando era gobierno, en una medida bastante desigual. Desde los que la enfrentaron abiertamente en cabeza de Cristina Kirchner, a los que se aproximaron, hasta yo te diría, cogobernaron una buena parte del tramo inicial del gobierno de Cambiemos. Por lo tanto, los temas de agenda en el frente de todos no están tan claros como debieran. Por lo tanto, lo que vos preguntaste es una pregunta compleja de responder, yo te diría, en principio, sucede porque hay sectores que no tienen claro la propia agenda y peor aún creen que en parte la agenda del Frente de Todos es la agenda de la coalición Cambiemos y la agenda que instalan los medios opositores, y eso es más grave todavía. Abrazo, Artemio, mil gracias. Chao, gracias a vos, Eduardo. Artemio López pasó por Marca de Radio, son las 11:15.